El mundo no estalla de golpe, cruje primero, como una placa tectónica invisible que se desplaza bajo nuestros pies, lenta, silenciosa, pero imparable. Y cuando finalmente rompe, ya no hay marcha atrás. Este jueves, 12 de marzo, ese crujido dejó de ser una sospecha para convertirse en una advertencia formal. Un informe de inteligencia de Estados Unidos, frío, técnico y calculado, puso negro sobre blanco lo que hasta ahora muchos solo intuían. Rusia, China, Irán y Corea del Norte ya no actúan por separado. Han comenzado a moverse como un solo bloque. Una alineación estratégica que no busca solo resistir a Occidente, sino desgastar su poder desde múltiples frentes al mismo tiempo. No se trata únicamente de declaraciones políticas o gestos simbólicos. Según ese análisis presentado ante el Congreso, la cooperación ha cruzado una línea crítica. Intercambio tecnológico, coordinación militar, apoyo indirecto en conflictos activos, y sobre todo, una sincronización que empieza a parecer diseñada con precisión quirúrgica. Mientras una crisis se enciende en un punto del mapa, otra se intensifica en otro extremo. Como si alguien estuviera tensando todos los hilos al mismo tiempo, esperando el momento en que el sistema deje de responder. En ese tablero, Oriente Medio se ha convertido en el epicentro visible de una tensión mucho mayor. Estados Unidos concentra recursos, atención y capacidad militar en una operación que ya no parece limitada ni temporal. Y sin embargo, al mismo tiempo, Rusia intensifica su presión en Europa del Este, mientras China incrementa sus movimientos alrededor de Taiwán. No son acciones aisladas. Es una estrategia de saturación. Obligar a Washington a dividir su atención, a dispersar su poder, a elegir dónde puede permitirse perder. Es en este punto donde el informe lanza su advertencia más inquietante. No estamos ante una suma de conflictos, sino ante un sistema coordinado de desgaste. Un escenario donde cada movimiento tiene un eco en otro lugar del planeta. Donde cada decisión obliga a renunciar a otra. Y donde la ventaja ya no pertenece necesariamente al más fuerte, sino al que mejor administra el caos. En medio de este panorama, hay una idea que empieza a repetirse en los círculos de inteligencia. Esto no es una crisis puntual. Es el inicio de algo más largo, más profundo y potencialmente irreversible. Una nueva fase de confrontación global que muchos ya describen sin rodeos como una Guerra Fría 2.0. Pero a diferencia de la anterior, esta no tiene líneas claras ni fronteras definidas. Es difusa, híbrida y, sobre todo, simultánea. Si este tipo de análisis te resulta relevante, hay quienes siguen cada uno de estos movimientos con lupa, intentando descifrar lo que aún no se ha hecho evidente. Porque entender lo que ocurre ahora puede ser la única forma de anticipar lo que viene después. Y lo que viene después empieza a tomar forma con decisiones concretas. Desde la Casa Blanca, el discurso ha cambiado de tono. Donald Trump ya no habla solo de contención. Habla de presión directa, de sanciones secundarias que podrían alcanzar incluso a China si continúa brindando apoyo a Irán. Es una advertencia que no solo busca disuadir, sino también dividir. Romper esa posible alianza antes de que se consolide por completo. Pero la pregunta que flota en el aire es otra. ¿Llega demasiado tarde? Porque mientras Washington endurece su postura, sus adversarios parecen haber dado ya varios pasos por delante. Y en un escenario donde cada segundo cuenta, la diferencia entre reaccionar y anticiparse puede definir el equilibrio global durante décadas. Hay momentos en los que el equilibrio mundial no se rompe con una explosión, sino con una imagen. Una escena aparentemente aislada que, al observarla con detenimiento, revela una intención mucho mayor. En este caso, esa imagen llega desde el mar. Un buque de guerra, aguas grises, cielo encapotado, y sobre su cubierta, una figura inmóvil observando cómo varios misiles de crucero abandonan sus lanzadores y se pierden en el horizonte. Corea del Norte ha vuelto a hablar. Pero no con palabras. El líder Kim Jong-un ha reaparecido en público acompañado de su hija, en una puesta en escena cuidadosamente diseñada para ser vista en todo el mundo. No es solo una demostración militar. Es un mensaje, una señal de continuidad, de legado y de desafío.
Las imágenes difundidas por la agencia estatal muestran el momento exacto en el que los misiles son lanzados desde un destructor frente a las costas del país. No hay improvisación en ese gesto. Todo está calculado. Desde el ángulo de las cámaras hasta la presencia de su hija, que introduce una narrativa de futuro en medio de una demostración de poder. El contexto lo cambia todo. Mientras Estados Unidos realiza maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, y al mismo tiempo intensifica su implicación en Oriente Medio, Pyongyang decide aparecer justo ahora. Ni antes, ni después. Ahora, en el momento en el que la atención global está fragmentada. En el instante exacto en el que cualquier nuevo frente añade presión a un sistema ya sobrecargado. Algunos analistas comienzan a ver un patrón que se repite. Corea del Norte no actúa en el vacío. Sus movimientos parecen sincronizados con una dinámica global más amplia. No necesita iniciar un conflicto directo para generar impacto. Le basta con recordar que existe, que tiene capacidad, y que, en el momento oportuno, puede convertirse en un factor decisivo. Porque su programa armamentístico no se ha detenido. Al contrario, se ha acelerado. La inestabilidad internacional se convierte, paradójicamente, en una oportunidad. Cada crisis ajena reduce la presión directa sobre Pyongyang y le permite avanzar con mayor margen. Bajo esa lógica, los acontecimientos en Irán no solo son observados desde la distancia. Son utilizados como justificación interna, como argumento para reforzar una narrativa que lleva años construyéndose. La de un país rodeado, amenazado y obligado a defenderse a cualquier precio. Y en ese discurso, la disuasión nuclear ocupa el centro. Corea del Norte ha dejado claro que no dará un paso atrás en su programa atómico. No mientras el entorno global siga deteriorándose. No mientras perciba que el equilibrio de poder está en movimiento. Cada prueba, cada lanzamiento, cada aparición pública, forma parte de una estrategia más amplia. No buscan únicamente demostrar capacidad. Buscan consolidar una posición en el nuevo tablero que empieza a dibujarse. Lo inquietante no es solo lo que hacen, es cuando lo hacen. Porque cada uno de estos movimientos coincide con momentos de máxima tensión en otros puntos del planeta. Como si alguien estuviera marcando el ritmo desde distintos escenarios a la vez. Y en ese juego de tiempos, Corea del Norte deja de ser un actor aislado para convertirse en una pieza más dentro de una maquinaria mucho más compleja. Una maquinaria que, poco a poco, empieza a mostrar todas sus partes en movimiento. Hay estrechos que no son solo agua. Son arterias. Líneas invisibles por las que fluye la energía que mantiene en marcha al mundo moderno. Y cuando una de esas arterias se cierra, aunque sea parcialmente, el impacto no tarda en sentirse a miles de kilómetros de distancia. El estrecho de Hormuz es una de ellas. Y ahora, Irán ha decidido apretar ese pulso. No lo ha hecho con una declaración grandilocuente, ni con un cierre total que provoque un choque inmediato. Ha optado por algo más sutil, y quizá más peligroso. Un control selectivo. Una apertura condicionada. Una decisión que transforma una ruta internacional en un filtro político. Desde Teherán, el mensaje es claro. El paso no está completamente bloqueado, pero tampoco es libre. El viceministro de Relaciones Exteriores ha confirmado que ciertas embarcaciones podrán transitar, siempre que exista una solicitud previa y una autorización explícita. No es una medida técnica, es una herramienta de poder. Un mecanismo para decidir quién comercia, quién circula y quién queda fuera. Y en ese matiz reside toda la tensión. Porque los países que han participado o apoyado operaciones contra Irán quedan automáticamente excluidos. Sin acceso. Sin margen. De repente, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo y gas deja de ser un espacio neutral para convertirse en un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias directas. La armada iraní se convierte así en el guardián de ese flujo. No solo vigila, decide. Cada barco que entra en la zona debe ser identificado, autorizado y coordinado. Un sistema que, sobre el papel, evita el caos, pero que en la práctica introduce una variable impredecible en uno de los puntos más sensibles del comercio global. Al mismo tiempo,
Teherán niega haber colocado minas submarinas en el estrecho. Desmiente las informaciones que apuntan a una estrategia de bloqueo físico. Pero esa negación no reduce la incertidumbre. Porque el control administrativo ya es, en sí mismo, una forma de presión. No hace falta cerrar completamente el paso cuando basta con ralentizarlo, condicionarlo o restringirlo selectivamente. Mientras tanto, el tono político sube de intensidad. Desde Irán, las declaraciones apuntan directamente a Washington. El jefe de seguridad del país ha sido claro. No habrá concesiones. No habrá retrocesos. Y, sobre todo, no habrá negociación sin una disculpa previa por lo que consideran un error estratégico de Estados Unidos al iniciar la escalada. La respuesta no se queda en palabras. Incluye advertencias concretas. Ante la posibilidad de que Estados Unidos ataque la infraestructura energética iraní, Teherán lanza una amenaza que resuena en toda la región. Si eso ocurre, no será una respuesta puntual. Será un apagón generalizado. Una interrupción que podría dejar a buena parte de Oriente Medio sin energía en cuestión de minutos. Un escenario que no solo afectaría a instalaciones militares, sino también a ciudades enteras, a sistemas civiles, a millones de personas. Y en ese contexto, la estrategia iraní adquiere una dimensión distinta. No se trata únicamente de resistir. Se trata de disuadir generando incertidumbre. De convertir cada posible ataque en un riesgo mayor para quien lo ejecuta. De transformar la vulnerabilidad en una herramienta de defensa. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Porque mientras se habla de control parcial, de autorizaciones y de coordinación naval, en paralelo, el estrecho sigue siendo una vía por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Una cifra que convierte cualquier decisión en un factor global inmediato. Y en ese equilibrio frágil, cada movimiento cuenta. Cada retraso, cada autorización denegada, cada tensión acumulada, se traduce en presión sobre los mercados, sobre las economías, sobre la estabilidad internacional. Lo que está ocurriendo en Hormuz no es solo una maniobra regional. Es un mensaje dirigido al mundo entero. Las guerras modernas no siempre comienzan con disparos. A veces empiezan con palabras. Frases que, en otro contexto, pasarían desapercibidas, pero que en el momento adecuado, funcionan como detonadores. Y en medio de esta escalada, las palabras de Washington han empezado a adquirir ese peso. Donald Trump ha elevado el tono de forma directa, sin matices, sin ambigüedades. Ha afirmado que Estados Unidos podría destruir la infraestructura eléctrica de Irán en cuestión de horas. No como hipótesis, no como advertencia vaga, como una capacidad real, inmediata, ejecutable. Un mensaje que no solo busca intimidar, sino también marcar un límite. Pero en este tablero, cada amenaza tiene su reflejo. Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. El mensaje fue igual de claro, y quizá más inquietante. Iniciar una guerra puede ser sencillo. Ganarla, no. Y, sobre todo, el coste puede ser mucho mayor de lo que Washington está dispuesto a asumir. Porque si la infraestructura energética iraní es atacada, la respuesta no será proporcional. Será expansiva. La advertencia es concreta. En menos de 30 minutos, buena parte de la región podría quedar a oscuras. No es solo una amenaza militar. Es un escenario sistémico. Redes eléctricas colapsando, comunicaciones interrumpidas, sistemas de defensa debilitados en el momento más crítico. Un entorno perfecto para operar en la sombra, para atacar objetivos concretos mientras el caos se extiende. Y en ese contexto, Irán introduce un elemento especialmente inquietante: la posibilidad de aprovechar ese apagón para golpear directamente a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. No se trata de fuerza bruta, se trata de oportunidad. Mientras tanto, en el interior del sistema iraní, la postura se endurece aún más. El nuevo liderazgo refuerza una estrategia de máxima presión. No hay señales de desescalada. No hay indicios de negociación. El control sobre el estrecho de Hormuz se mantiene firme, y con él, la capacidad de influir en el flujo energético global. Al otro lado, el despliegue militar estadounidense no se detiene.
El Comando Central continúa movilizando recursos, posicionando activos, preparando escenarios. Pero hay una contradicción que empieza a hacerse evidente. Mientras se intensifica la ofensiva, también se reconoce una limitación. No hay capacidad suficiente, al menos por ahora, para garantizar la seguridad total de las rutas comerciales. No se pueden escoltar todos los petroleros. No se puede cubrir cada punto crítico. Y en ese hueco, aparece el riesgo. Porque cada recurso que se destina a un objetivo es un recurso que se retira de otro. Cada movimiento ofensivo reduce la capacidad defensiva en otro frente. Y en un escenario donde múltiples crisis se desarrollan al mismo tiempo, esa redistribución puede convertirse en una debilidad estructural. En paralelo, Trump introduce otro elemento en la ecuación. Uno que conecta directamente la estrategia militar con la economía global. Detener el avance nuclear de Irán, afirma, está por encima del precio del petróleo. Es una declaración que, en circunstancias normales, sería impensable. Pero en este contexto, refleja una prioridad clara. El equilibrio energético pasa a un segundo plano frente al objetivo estratégico. Estados Unidos, como mayor productor de crudo, puede absorber parte del impacto económico. Pero el resto del mundo no necesariamente tiene ese margen. Y ahí es donde la presión se multiplica. Porque cualquier alteración en el flujo del petróleo no afecta solo a los actores directos del conflicto. Se extiende, se propaga, alcanza a economías que no participan, pero que dependen de ese equilibrio. El conflicto, que comenzó como una operación concreta, empieza a mostrar una dimensión mucho más amplia. Y todo se remonta a un punto de inflexión reciente. El 28 de febrero. La eliminación de una figura clave en la estructura iraní. Lo que en su momento se presentó como una acción puntual, una intervención rápida, casi quirúrgica, ha desencadenado una reacción en cadena que ahora resulta difícil de contener. Trump lo definió como una excursión corta. Hoy, ese mismo escenario se ha transformado en algo completamente distinto. Una operación abierta, con objetivos en expansión, con consecuencias que ya no se limitan a un solo país ni a una sola región. Y en medio de todo esto, hay una pregunta que empieza a imponerse sobre las demás. Si el conflicto sigue escalando, ¿quién controla realmente hasta dónde puede llegar? Hay cifras que, por sí solas, deberían bastar para entender el riesgo. No necesitan interpretación, ni análisis complejo. Solo contexto. El estrecho de Hormuz canaliza cerca del 20% del petróleo que se consume en el planeta. 1 de cada 5 barriles pasa por ese corredor estrecho. Vigilado, tensionado, ahora condicionado. Es una proporción que convierte cualquier alteración en una sacudida inmediata para el sistema global. Y sin embargo, esa cifra ya no es una abstracción. Se está convirtiendo en una variable operativa. En un factor activo dentro del conflicto. Washington asegura haber destruido decenas de buques iraníes utilizados para desplegar minas en la zona. Una afirmación que busca transmitir control, capacidad, superioridad. Pero incluso si esa operación ha tenido éxito, no elimina el problema de fondo. Porque el riesgo no depende únicamente de la presencia física de minas. Depende de la incertidumbre. De la posibilidad de que existan. De la duda que obliga a ralentizar el tráfico, a modificar rutas, a aumentar los costes y a tensar los mercados. En ese sentido, la guerra ya está teniendo efectos, aunque no haya un bloqueo total. Cada petrolero que duda, cada compañía que reconsidera sus trayectorias, cada aseguradora que incrementa sus primas, forma parte de un impacto silencioso pero acumulativo. Una presión constante que no se mide en explosiones, sino en desviaciones, retrasos y decisiones estratégicas. Y aquí aparece otro elemento que complica aún más el escenario. El propio secretario de Energía de Estados Unidos ha reconocido una limitación crítica. Las fuerzas estadounidenses no están, en este momento, preparadas para escoltar de forma sistemática a los petroleros que atraviesan la zona. No porque no tengan capacidad militar en términos absolutos, sino porque esa capacidad está concentrada en otra parte. En la ofensiva. En el ataque. Es una decisión estratégica.
Priorizar la presión directa sobre Irán frente a la protección total de las rutas energéticas. Pero toda prioridad implica una renuncia. Y en este caso, esa renuncia abre un espacio que otros actores pueden aprovechar. Porque el control del mar no se basa solo en la fuerza, sino en la presencia. Y cuando esa presencia se reduce, aunque sea temporalmente, el equilibrio cambia. Mientras tanto, el conflicto sigue alimentándose de sus propias dinámicas. Cada acción genera una reacción. Cada amenaza provoca una respuesta. Y en ese intercambio constante, las líneas que separaban lo militar, lo económico y lo político empiezan a desdibujarse. El precio del petróleo deja de ser solo una variable de mercado para convertirse en una herramienta estratégica. Una palanca de presión. Un indicador que refleja no solo oferta y demanda, sino también tensión, riesgo y percepción. Y en ese contexto, las declaraciones de Trump adquieren una nueva dimensión. No se trata únicamente de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Se trata de hacerlo en un entorno donde cada decisión tiene consecuencias globales inmediatas. Porque si el flujo energético se ve afectado, el impacto no será uniforme. Habrá países que puedan absorber el golpe. Otros no. Economías que resistirán. Otras que entrarán en crisis. Y en ese desequilibrio, el conflicto deja de ser regional para convertirse en un fenómeno verdaderamente global. Pero lo más inquietante no es lo que ya ha ocurrido. Es lo que aún no ha pasado. Y podría hacerlo en cualquier momento. Porque cuando un sistema se somete a una presión constante, sin margen de alivio, sin espacios de estabilidad, llega un punto en el que cualquier pequeño evento puede desencadenar una reacción desproporcionada. Un error de cálculo. Una interpretación equivocada. Una decisión tomada en segundos. Y entonces, todo lo que hasta ahora parecía controlado, deja de estarlo. En los grandes conflictos, hay momentos en los que todo parece avanzar al mismo tiempo, hasta que de pronto encaja. Como piezas dispersas que, vistas por separado, no revelan nada, pero que al unirse dibujan una imagen inquietante. Y esa imagen empieza a ser cada vez más clara. Rusia presiona en Europa del Este. China incrementa su actividad en torno a Taiwán. Irán controla el paso energético más sensible del planeta. Corea del Norte lanza misiles desde el mar. 4 escenarios distintos, una misma dirección. No es una coincidencia. Lo que los informes de inteligencia sugieren no es una alianza formal en el sentido clásico. No hay un mando único visible, ni una estructura rígida que coordine cada movimiento. Pero sí hay algo más difícil de detectar, y más complejo de neutralizar. Una convergencia de intereses. Una sincronización estratégica donde cada actor opera en su propio espacio, pero contribuye a un objetivo común: tensar el sistema global hasta sus límites. Y en ese juego, la simultaneidad es la clave. Estados Unidos ya no enfrenta un único frente, ni siquiera dos. Se enfrenta a una acumulación de crisis que no pueden resolverse de forma independiente. Cada recurso desplegado en Oriente Medio es un recurso que no está disponible en Asia. Cada decisión en Europa tiene implicaciones en el Golfo Pérsico. Cada movimiento obliga a recalcular todos los demás. Es un tablero dinámico. Uno en el que la superioridad militar tradicional pierde parte de su ventaja frente a una estrategia basada en la dispersión y la saturación. No se trata de ganar una batalla decisiva. Se trata de obligar al adversario a luchar en demasiados frentes al mismo tiempo, hasta que su capacidad de respuesta se desgaste. Y en ese desgaste, el tiempo juega un papel fundamental. Porque cuanto más se prolonga la tensión, más difícil resulta mantener el mismo nivel de compromiso en todos los escenarios. Las alianzas se ponen a prueba. Las prioridades cambian. Las decisiones se vuelven más complejas. Y lo que en un primer momento parecía controlable, empieza a escapar de cualquier planificación. Al mismo tiempo, la narrativa también evoluciona. Ya no se habla solo de conflictos regionales. Se empieza a utilizar un término que hasta hace poco parecía reservado para los libros de historia: Guerra Fría. Pero esta vez, con matices diferentes. Sin bloques claramente delimitados. Sin fronteras ideológicas tan definidas.
con actores que cooperan en algunos ámbitos mientras compiten en otros. Es una guerra difusa. Una guerra que no siempre se libra con armas visibles, sino con ciberataques, presión económica, control de recursos estratégicos y movimientos militares calculados. Una guerra en la que el objetivo no es necesariamente destruir al adversario, sino debilitarlo de forma constante. Y en medio de todo esto, hay un elemento que complica aún más el escenario: la percepción. Porque en un entorno tan volátil, lo que los actores creen que está ocurriendo puede ser tan importante como lo que realmente sucede. Una señal mal interpretada. Una maniobra entendida como una amenaza mayor de lo que es. Una respuesta que busca disuadir, pero que termina escalando la situación. En ese contexto, el margen de error se reduce al mínimo. Y cuando el margen de error desaparece, cada decisión adquiere un peso enorme. Lo que está en juego ya no es solo el resultado de un conflicto concreto. Es el equilibrio de un sistema entero que empieza a mostrar signos de fatiga. Cuando un sistema global empieza a tensarse en todos sus puntos al mismo tiempo, deja de ser una cuestión de fuerza, y pasa a ser una cuestión de resistencia. No gana quien golpea más fuerte, sino quien aguanta más tiempo sin romperse. Y en ese escenario, cada actor mide no solo su capacidad ofensiva, sino su umbral de desgaste. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del planeta. Eso no está en duda. Pero la pregunta que empieza a surgir no es si puede ganar un conflicto, sino cuántos puede sostener a la vez. Porque la acumulación de frentes abiertos introduce una presión que no siempre se ve en los mapas, pero que se siente en cada decisión estratégica. Europa del Este exige atención constante. Oriente Medio absorbe recursos a gran velocidad. Asia se mantiene en tensión permanente. Y en ese reparto, cada movimiento implica un coste. No solo militar, sino político, económico y también interno. Porque mientras los conflictos se desarrollan fuera, sus efectos se filtran hacia adentro. El precio de la energía, la estabilidad de los mercados, la percepción de seguridad, todo empieza a influir en la capacidad de mantener una estrategia prolongada. Y en democracias donde la opinión pública tiene peso, ese factor puede convertirse en un límite invisible pero determinante. Al otro lado, los actores que desafían ese equilibrio operan bajo una lógica distinta. No necesitan imponerse de forma inmediata. Les basta con erosionar, con alargar la tensión, con obligar a su adversario a mantenerse en un estado constante de alerta. Porque en ese estado, el error no solo es posible, es probable. Y ahí es donde el conflicto entra en una fase especialmente delicada. No es necesario un gran enfrentamiento directo para alterar el equilibrio. Basta con una cadena de decisiones menores que, acumuladas, conduzcan a un punto de no retorno. Una escalada que no estaba planificada, pero que se vuelve inevitable. Mientras tanto, la narrativa pública sigue simplificando lo que en realidad es extraordinariamente complejo. Se habla de alianzas, de bloques, de enfrentamientos claros. Pero sobre el terreno, las líneas son mucho más difusas. Hay cooperación en algunos ámbitos, rivalidad en otros, y una constante adaptación a un entorno que cambia casi en tiempo real. Y en ese entorno, la ventaja no siempre pertenece al más fuerte, sino al más flexible. Al que mejor entiende cuándo avanzar y cuándo esperar. Al que sabe medir el momento exacto en el que una acción tendrá el mayor impacto posible. Al que no necesita precipitarse porque el tiempo, en realidad, juega a su favor. Lo que estamos viendo no es una guerra convencional. Es un proceso de transformación del equilibrio global que no se resolverá en semanas ni en meses. Que no tendrá un final claro ni una victoria evidente. Y que, sin embargo, ya está redefiniendo la forma en la que el poder se ejerce en el mundo. Y en ese proceso, hay una cuestión que sigue sin respuesta. Si todos los actores están preparados para tensar el sistema, ¿quién está preparado para cuando finalmente se rompa? A veces, la historia no se anuncia con un acontecimiento único, sino con una acumulación de señales que, vistas en conjunto, cambian el significado de todo lo que creíamos entender. No hay un momento exacto en el que el mundo deja de ser el mismo. Hay una transición.
Un deslizamiento lento hacia un escenario distinto, donde las reglas ya no son las de antes. Eso es lo que está ocurriendo ahora. No hay una declaración formal de guerra global. No hay un punto de inicio claro que pueda señalarse en un calendario. Pero sí hay una serie de movimientos que, alineados, configuran algo nuevo. Un sistema donde la estabilidad ya no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de gestionarlo sin que se desborde. Y esa capacidad empieza a ponerse a prueba. El conflicto con Irán ya no es una operación limitada. La presión sobre el estrecho de Hormuz ha transformado una vía comercial en un instrumento geopolítico. Corea del Norte ha reaparecido en el momento exacto en el que su presencia genera el máximo impacto. Rusia y China actúan en sus respectivos escenarios, ampliando la sensación de simultaneidad. Y Estados Unidos, en el centro de todo, intenta equilibrar una respuesta que no puede ser total en todos los frentes. Es un juego de límites, de hasta donde puede tensarse cada cuerda antes de romperse, de cuánta presión puede soportar cada sistema antes de colapsar. Y en ese juego, todos los actores parecen dispuestos a acercarse peligrosamente al borde, sin dar el paso definitivo. Pero ese equilibrio es frágil, porque depende de algo que no siempre puede controlarse: la intención. Cada movimiento se interpreta, se analiza, se responde, pero nunca con certeza absoluta. Siempre existe la posibilidad de que una acción sea mal entendida, de que una señal se perciba como una amenaza mayor de lo que realmente es. Y en ese margen de interpretación, se encuentran los mayores riesgos. Si has llegado hasta aquí, probablemente compartes una inquietud que cada vez es más común. La necesidad de entender no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre y hacia dónde puede llevarnos. En espacios como secretos de la aviación, este tipo de escenarios se analizan con la calma que exige un mundo que parece acelerarse por momentos. Porque lo verdaderamente importante no es lo que ya ha pasado, es lo que está a punto de suceder. Y en ese punto, la pregunta final deja de ser estratégica para convertirse en algo más profundo. No se trata solo de quién tiene más poder, más recursos o más influencia. Una que nadie quiere responder públicamente. ¿Qué pasa cuando la ventana se cierra del todo? Porque en ese punto, ya no se trata de reaccionar. Se trata de convivir con una nueva realidad. Una donde las bases estadounidenses pueden ser alcanzadas con armas que no pueden interceptar de forma fiable. Donde los buques que cruzan el Golfo lo hacen bajo amenaza constante. Donde cualquier operación aérea debe asumir pérdidas desde el inicio. Una realidad donde el coste de actuar puede ser mayor que el de no hacerlo. Y ese es el verdadero cambio. No es solo tecnológico, es psicológico. Es la pérdida de una certeza. La certeza de que, llegado el momento, la superioridad permitiría imponer condiciones. Ahora, esa superioridad está en duda.